creen ustedes? ¿Usted qué se imagina? ¿Lo tiene todavía seguro? Hay que perder las costumbres. Hay que perder las costumbres. ¿No se hacen alguna pregunta en particular si hablamos de Jason, hablamos de IBM? No les surge nada. ¿No? Estamos reseteados, profe, así que estamos en la Pero mejor. Jason no se lo que. Una vez decía Jason. Va a ser la estructura. La diferencia, ¿cuál es la temática de la diferencia? Primero hay que entender qué es lo que es Jason. Me venga a dar comida. No voy a volver si me das comida. He visto un archivo Jason, pero no sé. Tiene una estructura, ¿sí? Una estructura como tabular. Un inicio, una cabecera, Sí. los atributos y todo el Sí. Eso es exactamente igual, lo único es que cambian algunas formas de sintaxis en cómo interpretar esa información. Por eso yo les mencionaba antes, si habían entendido o han visto en algún caso algún archivo, un XML. Todos hemos visto a lo mejor un XML por ahí. Si nos metemos en una página, ¿cierto? Si vamos a inspeccionar botón derecho, vemos de repente sus archivos o el HTML, ya, vamos más allá todavía. Veamos el HTML. Profe, antiguamente, cuando trabajaba en contabilidad, de los ERP, todo eso, la nube, descargábamos la información en una XML y lo montábamos en el Excel. Acá es lo mismo. Eso es base de datos no estructurada. Si esto no es nuevo, le dieron un nombre ahora. Eso mismo que tú me acabas de mencionar hace muchos años, es exactamente lo mismo que hay que empezar a hacer acá. ¿Y por qué enterramos la antes de la base de datos estructurada? ¿No? O sea, Oye, Después, claro, ¿hay alguna razón en particular? hay una razón en particular, porque llega actualmente la programación. Porque aquí la programación o la parte introductoria, ciertos aspectos que me enseñan de la manera relacionada. Hasta el momento no. Sí, pasé de lista, después de Ya, el compañero me pregunta por qué en la malla vemos primero base de datos relacional y después vemos base de datos relacional. Porque nosotros, al inicio de comenzar los estudios en particular, ¿qué nos enseñan o cuál es el propósito de las primeras asignaturas? Aprender a racionalizar. A pesar que nosotros ya venimos racionalizando desde niños, ¿cierto? Pero en base a problemáticas de cómo desarrollar un software en particular. Entonces, ¿qué es lo primero que se pasa? La transacción. Hacer una acción, un botón, un grabar, modificar, insertar, eliminar, ¿cierto? Por lo tanto, ya hiciste en una etapa previa la ingesta de datos. Ahora, ¿qué nos queda hacer? Analizar el dato. Entonces, como la malla se ha ido ajustando durante el tiempo, ahora esto lo dejan como en mitad de carrera. Esta asignatura no estoy seguro si es sexto semestre o quinto o cuarto semestre. Base de datos no estructurada cuarto, parece que también. Sexto. La base de datos no estructurada, ¿por qué semestre le aparece en la malla? Tercer semestre, segundo año. Entonces en el primer año le pasan fundamentos de base de datos o taller de base de datos o base de datos relacionadas. ¿Ya? Listo. Ya, a ver. Voy a aprender imágenes. Profe, dígame. Por ejemplo, en el caso que yo estaba viendo como a Luis y yo, claro, preguntan, no sé, conocimiento de conocimiento de manejo de base de datos.
Usted que está más inserto como del mundo laboral, ¿qué es lo básico que deberíamos llegar como para poder decir, tengo conocimiento para comenzar ya a la preparación? Relacionado a la base de un titulado o base de general. No, igual que el poco que tenemos, igual cuidado de repente con los tipos de leyes de repente que aparecen, porque te piden manejar bases de datos relacionales de distintos modelos, bases de datos no estructuradas o no SQL también de distintos modelos. El tema es que el perfil, más que el poder utilizar, manejar una herramienta y entender conceptualmente qué es lo que es una base de datos relacional y qué es lo que es una base de datos relacional. El resto lo aprenden a marcha. Por aprender a utilizar una herramienta, es por leerse un instructivo o un par de manuales y ya está. Pero si lo entiendes conceptualmente, no va a tener ningún problema en crecer o en aprender rápidamente, inclusive a alguien que ya lo maneja. Si no te va a depender de cómo nosotros racionalicemos y disfrutemos de esta. Lo mismo pasa en la programación. Todos hablan de orientación a objetos, todos hablan de cosas por el estilo. Pero si entienden la programación en una herramienta en otra, si manejas PHP o manejas C# o manejas otro tipo de herramientas que sea distinta a las comunes, que en realidad son las Microsoft PHP, eso no quiere decir que no sepan entender qué es lo que es una variable, no sepan entender qué es lo que es una clase, qué es lo que es una herencia, qué es lo que es un polimorfismo, qué es lo que es un constructor. Eso es en el lenguaje de orientación universal. Entonces, si tú lo entiendes, utilizando lo menos una herramienta, no te costaría nada aprender y utilizarlo. No así cosas de negocio. Por ejemplo, si te dicen, no, experto en base de datos y tema, no sé, bancario. Por ejemplo, puta, ya manejo base de datos, pero nunca he manejado procesos bancarios. Puta, ahí es distinto. Tipo que tienes que tener un poco manejo de reglas de negocio. Ahora, si lo miramos del otro punto de vista, no, que sea experto en recursos humanos. Recursos humanos, contrato, contabilidad, administración, finanzas. Entonces ahí ya se va ampliando el negocio. Ahora sí, por crear y darle soluciones, claro, a medida de la marcha, vamos a aprender y vamos a tomando el permiso de la regla. Pero está súper amplio en realidad. De hecho, tenemos hoy día más competencia que nunca en los informativos. Como les comentaba antes, para este tipo de pega en particular, tenemos a los industriales, tenemos a los estadísticos, tenemos a los matemáticos, estamos nosotros incluidos en medio. Allá está la competencia, para los mecánicos, los electrónicos, el electrónico fue el primero que nos empezó a invadir tecnológicamente la carrera, y viceversa. Hoy día está más amplio. De hecho, hoy día en las carreras de las otras áreas que yo les menciono, que les hacen programación, porque ellos van trabajando con Python, trabajando con R. Pero hay cosas que efectivamente hay algunos que tienen que tomar especialización de algo, estudiar un poquito más para poder aprender otro tipo de cosas. Por ejemplo, la base de datos dimensionales, los cubos, los dataversos, otras cosas que se manejan un poco con el contenido relacional, pero abocados por otro propósito, que son manejar y manipular datos, analizar y estudiar comportamientos del datos, donde hacemos minería. Acá más o menos similar, pero la única diferencia es que no es con un modelo dimensional, no es con un copo de nieve, con un modelo de estrella, sino que son con estructuras no relacionadas. O sea, repositorios independientes. ¿Que nos podemos relacionar entre sí? Sí, pero a nivel de estructura y diseño no están así. Ahí les tengo en realidad.
Ese mismo no tengo que ver con más. Ojo que le voy a dar una pincelada, no le estoy diciendo que le instalen ese PC activo, sino que les voy a dejar ahí los insumos para que lo podamos hacer. Formatear un nuevo que tengo. Mira, este es el- o sea, no, pero de mi tema. Esa es la parte gráfica, ¿ya? En este caso la configuración, cuando yo les pase o descarguen en realidad el setup para poderlo instalar, nos va a pedir primeramente cuál va a ser la conexión, a dónde nos vamos a conectar nosotros para que esto funcione como plataforma a nivel de uso. Acuérdense bien de ese servidor. Acá es exactamente lo mismo con el motor que se puede poner ahora. Acuérdense que había el motor y después estaba la instancia cuando yo me logueaba, ¿cierto? Cuando identificaba y podía ingresar. Acá es exactamente lo mismo, me está diciendo a dónde me voy a conectar. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo de mi lado todavía. Ahí le di el nombre del servidor. ¿Ya? ¿Y aquí qué tengo? Mi bases de datos. ¿Ya? Aquí me está mostrando la versión que voy a utilizar, dónde estoy conectado, en qué cosa, y cuáles son las bases de datos que voy a ir creando. ¿Ya? Ahora, si le pongo, no sé, crear una base de datos. ¿Qué dice ahí? Crear una base de datos, ¿no? Pero me dice, aparte de crear la base de datos, deme el nombre de la colección o de la colección. ¿Qué es lo que es una colección? Llamémoslo desde el punto de vista relacional. Por lo tanto, si yo creo solamente la base de datos y no tengo ninguna ingesta de colección, no voy a poder visualizar mi base de datos hasta que no le inserte la primera colección. ¿Ya? Eso es lo distinto comparado al motor que veníamos utilizando antes. Bueno, ahora que usted creaba la base de datos sin siquiera ingresarle todavía alguna tabla y podían visualizar la base de datos. En el SQL exactamente lo mismo. Pero aquí en la parte gráfica, si creo una base de datos y no tengo la colección creada, lógicamente no la voy a poder visualizar. No quiere decir que no existe. Ojo ahí. Porque a nivel de comando, cuando ustedes ingresen a nivel de comando, van a crear la base de datos va a estar, sí, pero no la van a poder visualizar hasta que le inyecten una colección. Por ejemplo, y le voy a dar una colección aquí. Alumnos, ¿ya? Pero puedo también aquí darle atributos más adicionales, ¿ya? Si la voy a manejar la colección a nivel optimizada, o la voy a generar por defecto, o le voy a dar un tiempo en realidad de serie de uso. En este caso no le voy a colocar ninguna cosa adicional. Voy a crear la base de datos. Fíjense, ahí la quedó, ¿no? Y la primera colección que creamos fue alumnos, que en este caso es la carpetita, el archivador. ¿Puedo empezar a generar colecciones? ¿Crear en la colección? Sí, pues sí, acabo de crear alumnos. Pongamos al estudiante, ¿puedo generar personas? ¿Puedo crear otras? Sí. Ahora la diferencia es que no le he puesto ninguna cosa adicional. Aquí voy a crear otro colección que se va a llamar alumnos personas. Y ya tengo las dos carpetitas, ¿cierto? Y ahí me está diciendo que yo estoy dentro de la base de datos ejemplo S123 y tengo mis dos colecciones. Ahora, si hacemos esto a nivel de comando, lógicamente es distinto. Por eso, lo que dije al inicio, vamos a mirar obviamente después, vamos a meter todo el medio gráficamente y después lo
vamos a ir Aún no lo hace, o sea, hemos pasado. ¿De qué interesa? Ahora, si el mismo alumno Una iba a aplicación hacer- a prueba de gente idiota como yo. me dice, acuérdense, esto es una colección. Ahora voy a generar documentos. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué es lo que es un documento de mente? Agregar un JSON, un CSV. Ya. Un archivo. O sea, que no tiene una tablita, ¿no? Si lo miramos desde el punto de vista de una tabla. Literalmente un Excel. Un Excel, un CSV, un bloc de notas, un JSON, un XML. Algo podemos que tenga una estructura. Entonces puedo crear un Excel o puedo crear un archivo CSV con dos atributos y le puedo insertar valor y lo puedo importar. Sí, lo puedo hacer. Si lo hacemos a nivel de comando, tengo que pasarle el comando, tengo que indicarle la ruta, dónde está, para generar más la ejecución del comando para poderlo insertar. Pero gráficamente hacerle un clic para un lado, ejecutar, adjuntar e insertar. Ahí dice, puedo insertar un archivo, puedo insertar un documento. Voy a seleccionar un archivo CSV o puedo generar un JSON. ¿Cuál es la diferencia entre un CSV y un JSON? ¿Nunca han visto un JSON? ¿Qué? ¿Nunca han visto un JSON? Trabajamos con él en cierta parte con el semestre pasado. ¿Ah? Trabajamos con eso en cierta parte del semestre pasado. No sé programación, por eso les pregunto. ¿Qué programación? ¿Hasta dónde vieron programación? ¿Pasaron por algo de PHP? ¿Pasaron por algo de progreso? No, como que una pincela, pero El JSON también es claro, pero tiene una estructura. Un CSV yo puedo tomar un notepad o un bloc de notas y guardarlo. O pescar un Excel, abrirlo como Excel y lo guardo como CSV. ¿Ah? Creo que el CSV básicamente se diferencia sobre el tabulador. Un separador. Puedes hacerlo con un punticoma, con coma. Claro, uno puede elegirlo, pero tiene que seguir un patrón para que el documento se vaya. Exacto. Ahí se toma un poquito de eso cuando estamos ahí a los detalles que de repente nos dan dolor de cabeza. Y el tema me parece que es por línea. O sea, ¿Perdón? hay saltos de líneas que el documento También. también es CSV. También, ahí con el CSV, por eso para allá iba con la acotación que dio su compañero, que es súper buena, que nos da dolor de cabeza a veces cuando trabajamos con campos de texto extreme, que en la base de datos relacionales trabajamos con varchar, nvarchar, ¿cierto? Cuando trabajamos con mucho campo de texto y utilizamos los CSV, hay que tener ojo con la separación. Utilizamos comas, punticomas y de repente a veces manejamos atributos que se llaman observación y insertamos un largo de 500 o un largo de 300. De repente ponemos coma, punticoma dentro y cuando lo queremos interpretar, ¿cómo lo interpreta esto? ¿Cómo se soluciona eso? Porque es algo que me pasa. Con mucho cuidado. Me pasa una vez Porque los lo programas. Los programas utilizan los datos así. Esos son desventajas. De hecho, también me pasa mucho que cuando son muy largos el contenido del campo, también el CSV se echa a perder. O sea, no es que se eche a perder el CSV que lo interpreta, no, porque es un texto plano. El tema es cuando tú lo quieres insertar dentro de un repositorio, un campo, un atributo, y ese campo de atributo tiene un max, y tú tenías en el CSV o en el notepad un largo de un texto de 500, donde tenía una frase, una observación, una descripción o algo. Y si en mi base de datos lo tengo limitado con algún tamaño en particular, en algunas veces te los trunca, que llegar y cortar. Otro te manda el error o el mensaje y no te lo voy a insertar porque interpreto que lo que tú quieres insertar es más grande de lo que cabe en la casilla. Entonces ahí hay limitantes. Entonces ahí, por eso, antes de trabajar con todo este tipo de cosas, hay que tener un análisis exhaustivo cuando nosotros manejamos atributos con campos distintos, considerar los largos, cuáles máximos, para que no nos pasen después percance o que nos vamos a dar cuenta. Al final, de hecho, va a ser lo último. No sé si les ha pasado que de repente se están revisando, haciendo un debugueo en la programación, y a veces un paréntesis, un punticoma, algo que hace que no funcione y no sabemos interpretar los mensajes de excepción. Esos son los dolores de cabeza que dan este tipo de herramientas. ¿No?
A ver, voy a crear ahí un CSV. Aquí un Excel. Oh. Un gallito de pequeño. Ya, esté con baby, pan. Dale, no voy a rendirme. Prefiero que me quede tirado a rendirme. Tranquilo. Apellido y una edad. ¿Ya? Yo me preguntaba y que me ayudara el día y no voy a rendirme. No sé cómo se la marihuana. El video se va a la alta. No, yo no me lo voy a rendir nunca. Entonces damos la vuelta. Ahí voy a crear un archivo CSV. Guardar como. Voy a ponerle en el directorio. Perfecto, ahora era rarísimo. CSV delimitado por ahí. Y este era. Personas. ¿Ya? Voy a cerrar. Entonces aquí, ¿cuál era el que había apretado el 1? Me voy a ir a persona. ¿Por qué no? Persona, voy a agregar, voy a exportar el archivo, voy a decir un archivo CSV, voy a seleccionar. Todavía no entiendo Creo que el tipo de datos lo definí en algún momento. Lo voy a eliminar en el archivo, porque como es un archivo plano, está ahí. Pero se puede modificar después de allá. Vamos, ¿qué lo vieron? Vamos a ver aquí. ¿Ya? Miren, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Miren, fíjense, me toman Rubén, nombre, apellido y edad como un valor string, me lo está insertando todo en una. ¿Por qué? Porque arriba el separador es limitado. ¿Y dónde le puse eso? ¿Cómo? Él lo interpretó solo. ¿Cuándo? Cuando yo le puse pincho. Es que normalmente los CSV son por coma. Normalmente. Pero no por siempre. defecto, ¿no? No siempre. De hecho, mira, tabulador, pero sigue dejando de la misma forma. Por columna. Entonces, fíjense, cuando yo ya lo delimito por columna, acuérdense que yo le puse 4 columnas al archivo Excel. Pero si hubiera sido un notepad o un bloc de notas, ¿qué es lo que hubiera hecho? El root, el nombre, el apellido, lo hubiera ido separando por coma. Y abajito le hubiera puesto el valor, porque hubiera interpretado que la primera fila corresponde a los nombres de los atributos. ¿Ya? En este caso, como le puse el Excel, pero lo guardé con extensión CSV, por defecto, como era un archivo CSV, lo interpreta con separación de coma. Pero yo me di cuenta que cuando pinchábamos acá arriba, ¿qué es lo que trataba de interpretar? ¿O cómo te lo interpreta la herramienta? Te dice, pero el nombre, el root, el nombre, el apellido y la edad es el título. Y como está separado por punto y coma, la interpretación del archivo CSV te dice, esto es un solo atributo, y fíjate, te deja toda esta información, el root, el nombre, el apellido y la edad, en un solo campo. Entonces, para que te lo puedas interpretar con una separación, en este caso, como no le pusimos coma ni punto y coma, tengo que buscar la forma en este caso que es separado por columna. Entonces ahí me dejó el root, el nombre, el apellido y la edad. Ahora, ¿qué pasa si yo hubiera tomado el archivo y le hubiera dejado un registro sin columna, sin nombre, con valor en la casilla? No necesariamente como la cabecera, a lo mejor no te lo hubiera sabido interpretar. Te hubiera dejado el atributo solo
pero sin nombre de cabecera, sin nombre de título. Entonces, esos son los detalles que en este caso hay que considerar para poder trabajar ya los documentos y los archivos que en este caso insertemos nosotros como registro dentro de los documentos. Entonces aquí lo voy a importar. Aquí lo importé. ¿Qué es lo que hace ahí? Interpretar la información que yo le acabo de pasar. El root, el nombre, el apellido y la edad. ¿Y por qué me puso ese identificador? ¿Cómo? Que yo le pasé solamente 4 atributos. Le puse el nombre, el apellido y la edad. Pero si voy al archivo de nuevo, ¿No será la posición? ese fue el archivo que yo inserté. Porque nosotros no hemos declarado el identificador. De hecho, no declara ese identificador. No declara el identificador. Lo que hace la herramienta en particular es interpretar de cada fila que tú insertes, él inserta un identificador. ¿Perdón? Esa es la cabecera en este caso del arreglo. Esa es la cabecera del arreglo. Ese identificador es propio de la fila. O sea, si yo inserto otra vez un 119, le pongo Rubén y le da 40, va a ser para nosotros particularmente el mismo registro. Pero la herramienta te lo va a interpretar como es otra fila y le va a poner otro identificador al objeto. ¿Ya? Fíjense, ¿se acuerdan de antes que hablamos de la indexación? ¿Se acuerdan, no? ¿Qué hizo? Por defecto, te agrega la fila como identificador y te lo indexa. Pero eso no quiere decir que yo pueda crear otro índice. Le puedo agregar aquí otro y darle el root. Entonces después voy a tener dos formas de búsqueda más rápida que va a interpretar el motor para poder extraer la data o consultar la data, porque la herramienta empieza a aprender ahí. Que todo lo que yo le pase como indexación es como los filtros que él genera como herramienta para poder obtener el resultado de la data que yo necesito consultar. Sea si le paso un asterisco, que quiere decir que extraigo toda la data, que me muestre toda la información, o bien, si quiero algo en particular, pasándole una condición en web, igual va a ir el identificador, igual va a ir al root o al campo que yo le indexe. Ahora, fíjense, aquí lo estoy mostrando como un JSON, pero fíjense en cómo lo interpreta en la data. Aquí tengo la data ahora, ahí tengo en este caso, el documento que está dentro de una colección. Y la colección está dentro de la base de datos. Pero fíjense, ahí tengo el object, ahí tengo el string del root, tengo el string del nombre, del apellido, y fíjense, la edad también me la interpreto como un string. ¿Por qué? Porque yo en el archivo CSV o en el Excel, No se puede definir. no, tú con el botón derecho te vayas a la casilla o selecciones la columna, le podéis dar un formato, le podéis decir entero. Pero como yo no le di ningún formato, acuérdense que en el Excel, si yo le ingreso un valor y se posiciona a la derecha, es un string. Si se posiciona a la izquierda, lo interpreta como un valor numérico. Pero el CSV no tiene ese. El Excel, lo dice en Excel. Ah, por eso. Pero Pero lo el dice en CSV Excel. no. Pero si tú lo guardas, te lo pudiera interpretar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Yo puedo cambiar el tipo de atributo? Sí. De hecho, lo puedo actualizar. Fíjense que al ladito
Mala gente. Con el último de la fila, o sea, con el último de la columna no me cortaba este, ¿ya? Pero si yo pongo el lapicito del editar y me posiciono en la casilla, le puedo decir cuál es el tipo de atributo que deseo agregar. Entonces, por ejemplo, en el apellido, tengo todo ese tipo de alternativas para darle el valor. Tengo entero de 32, entero de 64, tengo el doble, tengo el decimal, tengo el campo fecha, que es muy similar a lo que hemos visto todos los motores. ¿Ya? Ahora, ¿puedo agregar otra columna? Puedo agregar otra columna. Tengo que indicarle cuál sería en este caso el valor, el tipo de campo y el nombre del atributo que necesito ir a agregar. ¿Ya? Si se van dando cuenta, es similar a lo que ya hemos visto, en tanto en Oracle como en SQL. La única diferencia es que esto es no relacional. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra consulta o algo. Se ve simple, ¿no?